El Señor esté con vosotros, queridos hermanos. Las lecturas de este domingo nos habla de la palabra de Dios. En la primera lectura, el pueblo de Dios estaba sentado en la plaza desde la mañana hasta la mediodía, escuchando la palabra de Dios. Porque ellos son amantes de palabra de Dios. No solo escucharon, se lloraron de arrepentimiento por no haber cumplido la palabra de Dios. La palabra de Dios es la revelación de Dios, el camino de Dios. Y Jesús ha sido la palabra de Dios, el verbo eterno de Dios. Y nos ha revelado totalmente el Padre. Y tenemos el Señor a través de su palabra en medio de nosotros. Por eso muy importante en la vida del creyente la palabra de Dios. La fe viene de escuchar la palabra de Dios. Podemos escuchar cuando alguien proclama la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: los pies de mensajero, lo que trae la palabra de Dios, la buena noticia de Dios, son hermosos. Porque nos revela el camino de Dios, el amor de Dios y cómo es Dios. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, nos impresiona a nuestro corazón, cambia nuestro interior. Y nosotros mismos vivimos esa palabra de Dios y convertimos en el Evangelio de Dios para los que no conocen a Dios. Y necesitamos leer todos los días la palabra de Dios. Y especialmente muy importante, escuchar la palabra de Dios en la Santa Misa. La Santa Misa tiene principalmente dos partes. La primera parte es la mesa de la palabra de Dios. Y la segunda parte, la mesa de la comunión, de la Eucaristía. Si llegamos tarde, estamos despreciando la primera parte, la palabra de Dios en la Santa Misa. Si salimos antes de terminar la misa, estamos despreciando la parte de la Eucaristía de la Santa Misa. Por eso es importante cada cristiano católico estar en la misa entera celebrando. Y el sacerdote en la predicación siempre nos explica, nos interpreta la palabra de Dios. Lo que encantaban siempre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. El Señor mismo dice: mi palabra produce mucho fruto. Nunca me vuelve en vano como el agua de lluvia. Se cae en la tierra, germina la planta, se produce la cosecha y da al hombre el pan. De la misma manera, todo lo que escuchan la palabra de Dios se produce frutos en su vida. En la segunda lectura, San Pablo dice que todos somos cuerpo de Cristo porque hemos sido bautizados en el mismo Espíritu. En Cristo no hay diferencia de raza, ni de idioma, ni de color, ni de nación.
Porque todos hemos sido bautizados en el mismo Espíritu de Dios para formar parte del cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo de Cristo, cada uno es importante. Como en el cuerpo, todo es importante. El ojo es importante, la mano es importante, la boca es importante, cada órgano, célula es importante. Si uno sufre, todo el cuerpo sufre. Aunque sufra una uña pequeña, todo el cuerpo sufre. La misma manera, todo lo cristiano lo formamos un solo cuerpo. Porque el amor de Dios es para todo. Y Él salva a toda la humanidad. Jesús ha venido por todo. Y Jesús ha enseñado al Padre al todo. No excluye nadie. Y lo que excluye a alguien, basado del país o de raza o de idioma, no pertenece a Dios ni está trabajando por Él. Y en el Evangelio lo más importante, lo que hace Jesús es proclamar el año de gracia, diciendo que ha cumplido todas las profecías, lo que Dios había revelado al mundo. Y todo ha cumplido Padre Celestial en su Hijo Jesucristo. En su Hijo Jesucristo tenemos todas las bendiciones y gracias. El Espíritu de Dios empuja a Jesús de pueblo a pueblo. Y lo que empuja a Jesús, el Espíritu de Dios, primero es para aliviar, sanar, perdonar y liberar lo que están sufriendo. Jesús primero lo va al sufrimiento que es el pecado. Y Jesús tiene 4 tipos de personas lo que están sufriendo. Y está continuamente en busca de ellos. Primero a los pobres. Y luego a los ciegos, a los cautivos y a los oprimidos. Para que nuestro Dios, lo que tenemos un Dios, nuestro Dios es verdadero Dios porque está al lado lo que están sufriendo. Para liberar del sufrimiento, para aliviar del sufrimiento, para dar liberación a los cautivos, para dar alivio a los oprimidos. La primera tarea lo que hace Jesús es acercar lo que están sufriendo. Porque todos nosotros lo sabemos, el sufrimiento destroza la vida humana. Por eso nuestro Señor Jesús, el hermano, va primero a la gente lo que están sufriendo. Y Jesús va pueblo a pueblo sembrando la libertad, la luz y gracia. Para que cada hombre esté feliz, liberado de todas las cadenas de esclavitud. Y el Espíritu de Dios también empuja a nosotros para hacer lo mismo. Porque el cristiano es llamado a hacer lo que ha hecho Jesús. El proyecto de Jesús es proyecto del cristiano. Nunca podemos cerrar nuestro ojo ante el sufrimiento. Porque nuestro Dios siempre viene del cielo para dar su consuelo y liberación a lo que sufre. Como ha dicho a Moisés, he visto las lágrimas de mi pueblo y he mirado el sufrimiento de mi pueblo en el Egipto. Y he bajado para liberar mi pueblo desde esclavitud y llevar a la tierra prometida.
El Señor no va a reinar antes que liberar a lo que sufre. Antes que hacer la justicia, el Señor no va a reinar. La palabra de Dios es buena noticia porque va a hacer la justicia al pobre. La palabra de Dios es buena noticia porque da liberación a los cautivos. Y la palabra de Dios es buena noticia porque va a dar liberación a los oprimidos. Jesús no quiere sufrimiento para nadie. Y como dice Santiago el apóstol, Jesús no desea sufrimiento a nadie. Aunque el pecado lo que nos trae muchas veces el dominio del enemigo sobre el humano, Jesús siempre primero quiere aliviar el sufrimiento. Y también cerrar los ojos ante el sufrimiento del hermano es el pecado. Al final, pecado es ser indiferente y cerrar ojos ante el prójimo y Dios. Por eso el Señor está diciendo, yo he venido para dar mi vida para que estéis feliz con la vida eterna. Acercamos a nuestro Dios. Y la buena noticia es estar siempre con Jesús. Cuando estamos con Jesús, estamos haciendo también igual que a nuestro Señor. Sanar el sufrimiento, el alivio, dar alivio a los oprimidos y sanar a los ciegos y dar liberación a los cautivos. Pedimos a la Virgen Santísima, Madre del cielo, Madre de Dios, para que imitemos nosotros siempre como ella, escuchando, meditando la palabra de Dios. Podemos vivir como su Hijo, dando liberación a todo lo que sufre. Y también tomamos una decisión de leer la palabra de Dios todos los días y contemplar en nuestro corazón todos los días de nuestra vida la palabra de Dios, para que encarne en nuestra carne, en nuestra vida, igual que ha hecho y ha pasado en la vida de la Virgen Santísima. No utilizamos la palabra de Dios en vano, como lo hacen algunos protestantes para condenar a los inocentes, a los hermanos. Sino meditamos la palabra de Dios para que encarne en nuestro cuerpo y nuestra vida, dando liberación a todo lo que necesita nuestra presencia, y así algún día convertimos como un evangelio que todos pueden ver en el mundo, en nosotros. Dios os bendiga a todos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.